Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Que la paz del Señor esté con cada uno de todos los televidentes y radioyentes, como también internautas en esta hora. Hoy es domingo 27 de octubre y tenemos el privilegio nuevamente de buscar a Dios a través del estudio de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros es como nos conectamos con el Señor y por supuesto orando, así que voy a pedir la bendición de Dios al comenzar el estudio de hoy. Amado Padre, muchas gracias porque otra vez tu misericordia se renueva y estamos muy agradecidos porque la vida sigue siendo para nosotros el regalo que nos das. Aquí estamos para buscarte a través del estudio de las Escrituras y deseamos sinceramente que tú nos hables. Por favor, manifiéstate. Muéstranos, Señor, en tu palabra lo que es necesario que aprendamos para nuestra vida. Acompáñanos en este estudio. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos oyen o nos ven a través de los medios de comunicación. Que también ellos sean edificados con esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a trasladarnos en el palacio de Caifás. Anás ya tuvo su tiempo. Hemos visto toda la semana sus artimañas, sus estratagemas que no le funcionaron. Y ahora pues se traslada con su yerno, quien es el verdadero sumo sacerdote desde el punto de vista legal, el que está en funciones, aunque sabemos ya de que quien está detrás de Caifás pues es el mismo Anás. Pero este hombre, Caifás, hay, hermanos, en él mucho que uno puede reflexionar, porque si hay un hombre degradado en su carácter, es Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo. Nosotros vamos a mirar a partir de este día el carácter de Jesús versus el carácter de Caifás. En esa casa, en ese tribunal que Caifás con el Sanedrín establecieron para hacerle el juicio ya formal a Jesús, nosotros vamos a ver la revelación de un carácter que es el que nosotros debemos manifestar y la revelación de un carácter que definitivamente tenemos que buscar con la ayuda de Dios, que no se refleje en nosotros. Veamos lo que nos comienza diciendo las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y el verso 28. Dice así la palabra. Juan 18, 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué ironía. No se querían contaminar legalmente, pero estaban más contaminados que nunca en el aspecto moral. Miren ustedes, entrar al pretorio, que no es otra que la guarnición militar donde está Pilato, entrar allí, a ellos les parece que es contaminarse. Porque había en el judío aquello de que no podías entrar a la casa de un gentil porque te contaminabas.
Pero qué más contaminación, hermanos, la que tenían moralmente estos hombres cuando estaban buscando con estratagemas, con artimañas, queriendo condenar a nuestro Señor. Pero así es el ser humano, así son los seres humanos que no han dado su corazón a Dios para que los cambie, para que los convierta. Así tristemente obra el ser humano cuando le da lugar al enemigo para que lo use. Entra en estas incoherencias y hace este tipo de ironías como la que hizo pues Caifás y todos los demás. No entran al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero noten ustedes que lo llevaron, dice, de la casa de Caifás. Allí en la casa de Caifás se dio lo que ya dije, una demostración de lo que es el verdadero carácter. Porque miren lo que dice el don de profecía. Cuando el concilio, dice, se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente. Porque recuerden que quedamos el viernes pasado de que Anás lo remitió a Caifás. Este dice que cuando se congregó con el concilio, allí en esa sala del tribunal, tomó asiento como presidente, Caifás. Y a cada lado, dice, estaban los jueces y los que estaban especialmente interesados en el juicio. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma situada más abajo que el solio a cuyo pie estaba Jesús. El solio es el sillón donde se sentaba Caifás. Dice, en él se fijaban las miradas de toda la multitud. ¿En quién? En Jesús. Se fijaban las miradas de toda la multitud. La excitación era intensa. En toda la muchedumbre, él era el único que sentía calma y serenidad. La misma atmósfera que le rodeaba parecía impregnada de influencia santa. ¿Qué les parece? Decía toda la gente en la página 651. Había, dice, excitación intensa en todos. Tenían todos puesta la mirada en él. Y Jesús, dice, era el único que manifestaba una calma y una serenidad y una influencia santa. El resto está inquieto, el resto está tenso, el resto está desesperadamente buscando ver cómo justifican su maldad. Pero lo miran y ven que él está tranquilo, él está sereno, él está calmado. Hermanos, hasta el mismo Caifás, que era severo, que era malo, hasta él se impresionó al mirarle esa serenidad y esa calma. Pues vean lo que dice el versículo 47 y 48 y el comentario correspondiente del espíritu de profecía. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47 y 48. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Caifás y todos los que estaban con él les preocupaba, es verdad que miraban en él esa serenidad, miraban en él esa tranquilidad, esa calma, pero les preocupaba que ese hombre calmado, ese hombre sereno, hacía
tremendos milagros. Y a ellos esto les intrigaba, porque decían, tenemos que ver cómo le damos muerte, tenemos que ver cómo nos deshacemos de él, porque si lo dejamos así, todos van a creer en él. Y es que ¿quién no va a creer en una persona que tiene un carácter como ese que estaba reflejando Cristo? Que en medio de toda la tensión, en medio de todo lo que quieren hacer con él está tranquilo, él está sereno. A Pilato le daba miedo que allí mismo él hiciera un milagro, porque estaba amarrado. Que allí mismo él solamente moviera los brazos y se le cayeran aquellas cuerdas. Oh, hermanos, Caifás y todos los demás decían, tenemos que ver cómo nos deshacemos de él, porque aunque es una persona calmada, serena, con estas señales que hace, con estos milagros que hace, nosotros vamos a tener un problema, y es que los romanos van a venir y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Saben, hermanos, que este hombre indirectamente estaba dando la profecía que efectivamente los romanos vendrían un día y le destruirían su lugar santo, como es el templo? Le destruirían la nación. Pero ese era el miedo. Y ellos creen que por Jesús es que los romanos van a venir y les van a destruir su templo, porque el lugar santo es el templo, y les van a destruir la nación. Entonces ese miedo a que la gente crea en él, y ese miedo a que los romanos un día vengan, porque la gente está creyendo en un hombre que según ellos les va a causar problemas con los romanos, ellos creen que hay que deshacerse de Jesús. Hay que buscar la manera de quitarle la vida. Pero, aunque decían estas cosas, dice el don profético que Pilato no dejaba de impresionarse, de verle al Señor su tranquilidad y serenidad. Dice, Caifás, dice el don de profecía, había considerado a Jesús como su rival. ¿Escucharon? Como su rival. Sí, porque toda la gente ya no le hacía caso al sacerdocio, ya no le hacía caso a los líderes religiosos, porque había venido alguien que les predicaba como quien tiene autoridad y no como ellos. Entonces dice que Caifás lo consideraba a Jesús como su rival. La avidez, dice, con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los amargos celos del sumo sacerdote. Por eso dije que es el carácter de Jesús versus el carácter de Caifás. Porque aquí nosotros vemos que se está presentando a Caifás como una persona que tiene celo de Jesús y que mira a Jesús como su rival. No soporta que la gente lo quiera escuchar a él, que la gente vaya tras él, que la gente crea en él. Luego dice, pero al mirar Caifás, dice, al preso, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era de filiación divina. Hubo un momento, hermanos, que al mirar a Cristo, cómo se comportaba frente a ellos, le llevó a pensar de que realmente sí no era un hombre cualquiera. Era alguien que tenía filiación divina. Dice que le admiraba, dice, su porte noble y digno. No lo miraba afligido, no lo miraba allí como queriendo escaparse. No, tranquilo, confiado. Dice, al instante, dice, desterró despectivamente ese pensamiento. O sea, fue un momento que le impresionó
la manera de Jesús, pero inmediatamente, dice, desechó aquel pensamiento. Inmediatamente, dice, dejó oír su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizase uno de sus grandes milagros delante de ellos. Oh, hermanos, cómo el Espíritu Santo llegó un momento que le tocó, pero él rechazó la influencia del Espíritu Santo. Inmediatamente dio lugar a que el enemigo otra vez se manifestara en él. Pues dice que inmediatamente dejó oír su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizara uno de sus grandes milagros delante de ellos. Pero sus palabras, dice, cayeron en los oídos del Salvador como si no las hubiese percibido. Callado Jesús. Como dicen, a palabras necias, oídos sordos. La gente, dice, comparaba el comportamiento excitado y maligno de Anás y Caifás con el porte sereno y majestuoso de Jesús. Aún en la mente de aquella multitud endurecida, se levantó la pregunta: ¿será condenado como criminal este hombre de presencia y aspecto dignos? Deseado de toda la gente, página 651. Sin decir una palabra, hermanos, solo con su manera de comportarse, Jesús estaba dando un testimonio que delataba el carácter malvado de Anás y Caifás en relación con el carácter manso, humilde, pasivo, tranquilo que él tenía. Bueno, habían en ese concilio dos grupos de personas que Caifás debía controlar, porque entre ellos no se habían llevado muy bien. Y estos eran los que dice aquí la Biblia en Hechos 23, versículo 7. Hechos 23, versículo 7. Hablando de cuando Pablo también fue llevado ante el concilio. Dice que cuando él hizo su defensa, dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque Pablo estaba hablando, hermanos, acerca, pues, de la resurrección. El verso 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que estos dos grupos están aquí presentes en este juicio, fariseos y saduceos, dos bandos, digámoslo así, de la religión que había en ese tiempo, toda dividida. Y Caifás tiene que ver cómo mantiene juntos, tiene que ver cómo los mantiene enfocados en esto, que es condenar a Cristo, tiene que ver cómo los mantiene unidos. Y a él le da temor, de que al mirar a Jesús, todos de esta manera, y al punto que dice que algunos hasta ya les había venido a la mente, si realmente tenían que condenarlo como criminal cuando era tan noble y digno su aspecto. A Pilato le preocupa de que se le vaya a dividir la gente, y entonces tiene que buscar la forma como él los mantiene juntos. Miren lo que sigue diciendo el don de profecía. Deseado de toda la gente, páginas 651 y 652. Al percibir Caifás la influencia que reinaba, apresuró el examen. Los enemigos de Jesús se hallaban muy perplejos. Estaban resueltos a obtener su condenación, pero no sabían cómo lograrla. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había acerba animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían a tratar ciertos
puntos en disputa por temor a una rencilla. Con unas pocas palabras, Jesús podría haber excitado sus prejuicios unos contra otros y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía y deseaba evitar que se levantase una contienda. Hermanos, Jesús bien se pudo haber aprovechado de la situación y haber usado, no sé, algún tema que los dividía a ellos. Jesús pudo haber hablado en defensa de, por ejemplo, del tema de la resurrección, y hubiera inmediatamente buscado que terminaran ellos en discusión, ellos en pleito, y se olvidaran de él. Bien pudo el Señor haberse aprovechado de eso, pero no. Él conocía los problemas que había entre ellos y él no se valió de eso. Oh, qué ejemplo el que nos da Jesús, hermanos. Qué bonito sería que todos imitáramos esto. Pero hay veces cuando el ser humano sabe de que dos personas no se llevan bien, y si una de esas dos personas le está causando problemas a él, pues viene y agarra al que se lleva bien con el otro y viene y lo envenena en contra del otro, buscando que pues ya sean dos contra él. El ser humano, la verdad, sin Cristo es la verdad un agente del enemigo para obrar. Y eso se ve aún en los cristianos. Hay personas que son tan malas que agarran a fulanito y buscan envenenarlo en contra de alguien que no les cae bien. Y si saben que ese que no les cae bien se lleva bien con este fulanito, pues entonces tratan de meterle cosas de la persona que no les cae bien para separarlo. Así es, hermanos, cuando el cristiano de verdad no se ha convertido. Pero esto, miren, Jesús lo pudo haber hecho. Jesús nos enseña de que no hay que andarse uno aprovechando de que dos personas o dos bandos que están enemistados, no hay que uno aprovecharse para meter, como dicen, leña al fuego y para que se sigan peleando. Jesús nos enseña que esos métodos no se tienen que usar. Él sencillamente conoce eso y no lo utiliza para su propia conveniencia. Y a Caifás le da miedo eso, que él vaya a decir algo y pues lo vaya a dividir. Dice, con unas pocas palabras, dice Jesús, podría haber excitado sus prejuicios unos contra otros y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía y deseaba evitar que se levantara una contienda. Había bastantes testigos para probar que Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas, que los había llamado hipócritas y homicidas, pero ese testimonio no convenía. Los saduceos habían empleado un lenguaje similar en sus agudas disputas con los fariseos, así que eso no se podía usar eso porque entre ellos mismos se habían tratado de hipócritas. Y un testimonio tal, dice, no habría tenido peso para los romanos, a quienes disgustaban las pretensiones de los fariseos. Había abundantes pruebas de que Jesús había despreciado las tradiciones de los judíos y había hablado con irreverencia de muchos de sus ritos, pero acerca de la tradición, los fariseos y los saduceos estaban en conflictos y estas pruebas no habrían tenido tampoco peso para los romanos. Los enemigos de Cristo no se atrevían a acusarle de violar el sábado, no fuese que un examen revelase el carácter de su obra. Si se sacaban a relucir sus milagros de curación, se frustraría el objeto mismo que tenían en vista los sacerdotes. Así que no era fácil, hermanos, para Caifás mantener el control de la situación, pero estaba buscando a toda costa de que pues ese comportamiento de Jesús no fuera a dividirle su concilio. Bueno, esto es lo que hemos estudiado hoy, pero yo quisiera, hermanos, que nosotros hiciéramos una aplicación a nuestra vida acerca de cómo uno se tiene que comportar ante las situaciones adversas, cómo uno se tiene que comportar ante los enemigos de la verdad, ante los opositores del mensaje. Hermanos, aprendamos de Jesús. Cuando nosotros veamos
que las cosas se nos complican, que todo se nos ha venido encima, que está en contra de nosotros, la organización religiosa que sea, que esté en contra de nosotros, hasta las autoridades civiles, en contra de nosotros a veces en el trabajo, el patrón, compañeros, quien quiera que sea, hermanos, cuando la gente se vuelve contra nosotros, cuando la gente se opone a lo que somos, el Señor nos enseña cómo uno se tiene que comportar, hermanos. El testimonio que uno dé va a influir en esos opositores. Aquí el testimonio de Jesús está influyendo. ¿Por qué Jesús estaba tan tranquilo, estaba tan sereno y oía las cosas que decían y él simplemente callado? ¿Por qué Jesús no utilizó esa artimaña de querer, sabiendo que había problemas entre ellos, mencionar el problema del uno con el otro para que entraran en disputas entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, él estaba confiado completamente en la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos, hermanos, que confiar nuestros casos en las manos de Dios y dejarle a Dios, hermanos, que pelee nuestras batallas. Hay veces cuando queremos tomar nosotros el control y así no es. Miren, en el Salmo 37, versículos 3, 5 y 7, nosotros encontramos aquí al salmista diciendo lo siguiente. Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien. Noten, confiar en Dios y hacer lo bueno. Eso es lo que manda. El 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, encomendando a Jehová su camino y confiando en Él. Y el 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Sencillamente dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. La confianza en el Señor es lo que nosotros, hermanos, debemos mantener siempre y esperar en Él. Nosotros sabemos de que las cosas se van a poner difíciles conforme los días se vayan acercando a su fin, conforme Jesús se vaya acercando a venir a esta tierra. Y nos vamos a ver también, hermanos, enfrentados a los enemigos de la verdad. Estos también, pues, nos podrán llevar a tribunales. Y acordémonos siempre de esto, cómo Jesús se comportó. Si nosotros confiamos en Dios desde hoy, y si nosotros, hermanos, esperamos en Dios desde hoy, con toda seguridad tendremos una actitud y un comportamiento que a los mismos acusadores los va a confundir, porque no mirarán en nosotros nada de lo que ellos están pretendiendo acusarnos. Dice la sierva del Señor Elena White en Patriarcas y Profetas 675: muchos se agitan cuando no pueden saber cuál será el fin definitivo de los asuntos de esta tierra. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de Dios. Los males que presienten casi los enloquecen, ceden a sus sentimientos de rebelión y corren de aquí para allá en dolor apasionado, procurando entender lo que no se ha revelado. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo divino. Su espíritu sería calmado por la comunión con Dios. Por eso es que Jesús estaba como estaba, porque Él tenía una comunión con Dios y los resultados eran estos: un carácter apacible, manso, sereno, un porte noble y digno. Dice más la sierva del Señor que cuando Jesús fue despertado, dice el deseo de toda la gente, es página 302, cuando iba en aquella barquita,
y vino la tempestad. Dice, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. Él todo el tiempo le caracterizó su paz, le caracterizó la serenidad. Dice, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús, dice, confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Sí, porque él estaba confiado en eso. Hermanos, cuán a menudo, dice la sierva del Señor, experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos ese día. Desesperación. Dice, cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Así entonces vamos a orar ahora, a pedirle al Señor que nos ayude para poder tener ese carácter que Él tuvo ante las adversidades, que nos ayude para tener esa paz que Él tuvo cuando llegó la tempestad en aquella barca, que nos ayude a confiar en su Padre. Hermanos, esto es importante. Los problemas están a la orden del día. Hoy, este día, usted no sabe lo que puede suceder en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, o a la hora de testificar. Usted no sabe, pero si tiene esa comunión con el Señor desde hoy, sin duda usted será muy sabio para hablar y muy sabio para actuar. Donde saduceos y fariseos modernos de hoy se quedarán sorprendidos. Ese es el desafío de nosotros, que en medio de la adversidad nos portemos como Cristo. Oramos por eso. Vamos a pedírselo al Señor. Padre nuestro, te rogamos que nos ayudes, por favor, a reflejar tu carácter en toda adversidad. Los enemigos de la verdad están todavía hoy y aparecen, Señor, muchas veces para ponernos aflicciones. Nos acusan, piensan, Señor, hasta a veces llevarnos a corte. Nos desean el mal. Hablan de nosotros, Señor, tantas cosas. Y ante eso, pues el carácter se pone a prueba. Pero te rogamos que nos ayudes para poder tener el carácter tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser personas honestas, personas correctas, que no tomemos ventaja de nadie, aún de aquellos que están enemistados. Como tú, Señor, que no tomaste ventaja de que los saduceos y fariseos estaban enemistados, te mantuviste simplemente callado, con esa calma, y con eso, Señor, dabas el mensaje aún a los que no te querían. Por favor, ayúdanos a ser así. Este día te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, y te rogamos, por favor, que cambies nuestro ser, que cambies nuestro carácter, al punto que tengamos uno como el tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.